Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 16 de agosto del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos y nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 13 al 15. Jesús y los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como esos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, invoquemos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo comprendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como nos dice ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Pidámosle al Señor la sabiduría. Él siempre nos quiere dar sabiduría. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguien quiere sabiduría, que la pida, y Dios le va a dar en abundancia, sin echarle en cara. Pidámosle al Espíritu Santo también que ustedes y yo, al escuchar su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como dice en Hebreos 3:7, sino que es obrando con mucha diligencia, con mucho amor a nuestro Señor, seamos felices al cumplir la palabra, como dice Santiago 1:25. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, desciende sobre cada uno de nosotros y destruye toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarnos de tu palabra, la recibamos en nuestro corazón con humildad, que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra y perseverando en ella alcancemos la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 13 al 15. Jesús y los niños. Dice, le trajeron a Jesús algunos niños para que, dice, le fueron presentados a Jesús unos niños para que les pusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos no los permitían. ¿Qué sucedió aquí? A Jesús le traen unos niños para que presentarles a Jesús, para que Jesús ore por ellos y le imponga las manos. Los discípulos tal vez pensaron, oh no, es que son pequeños, como algunos piensan hoy en día, equivocadamente. Cuando crezcan, que se acerquen a ellos mismos al Señor, tiene que nacerles. Mis hermanos, esas ideas totalmente erróneas. Segunda de Timoteo 3:15 dice San Pablo, desde niño conoce la Sagrada Escritura que te da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es muy importante ustedes y yo, si nosotros no hemos tenido la oportunidad de alimentarnos de la palabra de Dios desde niños, alimentemos a los nuestros, ya seamos padres de familia, catequistas. Muy importante alimentar a los niños con la palabra de Dios. A veces queremos que nuestros niños crean en Jesucristo, que tengan fe en Jesucristo, pero ¿cómo le van a conocer? Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Poquito a poquito, según la capacidad que Dios les ha dado y les va dando cada día,
al nosotros explicarles, ellos van a ir adquiriendo, van a ir absorbiendo esa palabra de Dios. Así como cuando escuchan alguna canción, alguna frase del papá o de la mamá, ellos van repitiendo, así mismo va a ser con la palabra de Dios. Y más aún, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4, del 12 a 13, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso en en Proverbios 22:6 dice, instruye al joven desde niño para que de viejo no se aparte de los caminos. Es muy importante. Le traían niños a Jesús. ¿Y qué decían sus apóstoles? Se lo impedían. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Dice, Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿A quién le está diciendo eso Jesús? Jesús le está diciendo a los discípulos que estaban evitando que los niños vengan a él. Dejad que los niños vengan a mí. Muy importante, muy interesante. De hoy en día hay algunas, digamos, algún tipo de, ¿cómo se dice? Concern, digamos así, preocupación, eh, tal vez intranquilidad, que desde los niños y los jóvenes se están alejando de Dios. Y eso se menciona en la casa, se menciona afuera, se menciona en la parroquia. Pero ¿qué sucede cuando uno va con los niños a la misa? A mí me ha pasado a mí. Bueno, entiendo que si estando en misa el niño o la niña llora, hay que sacarlo a darle una vuelta para que no distraiga a los demás y no distraiga al sacerdote. Está bien, eso entiendo y eso se debería de hacer. Pero a mí me ha pasado un caso en particular. No voy a decir nombre de sacerdote porque no es cuestión de exponerle, pero nada más es una experiencia que a mí me ha pasado. Y luego uno piensa lo que les voy a comentar. Llego al templo y ni bien llego el sacerdote ya me encuentra en la puerta. O vienes con tu niña, quédate afuerita nomás. Pero sacerdote, si mi niña no está haciendo nada. Ah, pero por si acaso de repente vaya a empezar. Uno. O dos, mi niña sentada con mi papá, con su abuelito, en la banca, sin hacer bulla, sin hacer nada, lista para la misa. Y el sacerdote viene hasta la banca donde está ella y le dice a mi papá, salga con la niña. Pero padre, si no está haciendo nada la niña, está tranquila. Por si acaso vaya a empezar. Ay, mi Dios. He orado mucho por el sacerdote. Debemos orar mucho por el sacerdote. Yo a veces digo, ¿será que eso le dice a todos? ¿Será que le dice eso a todos los que llegan ahí? ¿Es esa la actitud que Cristo quiere de él? Y de algunos sacerdotes que así... también he estado en otra comunidad, en otra parroquia, y de hecho este sacerdote era diferente. Él decía, así como el hermano Carlos trae a los niños y les enseña que vengan a misa desde pequeños, así deben de ser. Y decía este sacerdote en la otra comunidad, porque dice el Papa Francisco que una misa sin niños es como eh, un cementerio, algo así. Bueno, entonces, en una parroquia me recibían con los niños. En otra parroquia, ni bien dentro en la puerta, ni bien doy un paso adentro, y el sacerdote bonito viene, ¿cómo estás? Oh, quédate afuerita, porque... Y mis niñas no entran ni siquiera llorando, no están ni tranquilas, están conforme bien. Más últimamente le empezaron a tener miedo al sacerdote y me dicen a mí, mi hija de 4 años, papi, no me quiero ir ahí porque el padre me manda sacando del templo. Y luego decimos, wow, pero... Oh, y si los que me conocen a la parroquia donde saben que estoy hablando, ojalá le muestren este video al sacerdote, porque cuando he querido hablar con él, siempre me dice, oh, no, rápido, rápido, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Esa es su palabra favorita, porque he querido hablar con él no situación. Entonces, ¿qué sucede? En Marcos 10:14 dice que Jesús se enfadó con sus apóstoles que no dejaran que los niños se acerquen a Jesús.
Decimos de hoy en día, oh, pero es que los niños no quieren ya saber de Dios. Pero gracias a quién, es muchas de las veces, y empezando desde el párroco, empezando desde nosotros padres de familia, que tampoco tomamos responsabilidad en educarles a nuestros niños en la fe, porque se nos ha metido esa mentira de pensar que cuando crezca decida. Mi hermano y mi hermana, Jesús se perdió a los cuántos años, Lucas 22 del 42 en adelante, Jesús se perdió a los 12 años. ¿Qué sucedió? Ahí se vio la cosecha de todo lo que la Virgen María y San José habían sembrado en él. Pero si ustedes y yo, nuestros niños, no sembramos nada de la fe, ¿qué esperamos cosechar? ¿Por qué queremos cosechar en donde no hemos sembrado? Entonces es importantísimo empezar rezando el rosario con ellos en casa, empezar yendo a misa con ellos, empezar a enseñarles la disciplina dentro del templo, que no se debe hacer bulla. Ellos poco a poco van aprendiendo. Me dijo una hermana mía una vez muy sabiamente, la única manera de que los niños aprendan a estar en la misa y se comporten es yendo con ellos, una vez y otra vez y otra vez, y diciéndole, explicándole, ellos entienden. Muy importante. Entonces Jesús aprovecha esta oportunidad para, para también a nosotros este, recordarnos que la fe en Jesucristo empieza desde niños. Dejad que los niños vengan a mí. Entonces nada de que cuando crezca, nada de que cuando le nazca, nada de que todavía está pequeñito, ya cuando crezca. ¿Y por qué no piensan así? Todavía está pequeñito para jugar estos juegos diabólicos de, no quiero mencionar, pero tantos juegos que ganan vidas, y los papás meten su tarjeta de crédito para que el niño tenga más vidas. ¿Y por qué no piensan que está pequeñito para eso? ¿Por qué no piensan que está pequeñito para andar escuchando esas canciones de, de, de estos que tienen malas palabras, frases de doble sentido? Ahí están cantando los niñitos pequeñitos. Ahí sí los papás y mamás, muchos se quedan calladitos, y ahí no piensa uno, oh, eso no es correcto para mis niños que escuchen. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí sí, oh no, el niño está pequeño. Si ven cómo nos contradecimos. Y luego nos quejamos. ¿Por qué será que mi hijo no quiere saber de Dios? Hay a veces en los niños, y por experiencia les digo, ellos tienen un hambre de, de saber más de Dios en cierto momento. Empiezan a leer la Biblia o empiezan a preguntar y a preguntar. Por eso es que nosotros los papás debemos de siempre estarnos capacitando, avanzando en la fe, progresando, como dice en 2 Tesalonicenses 1:3, porque si nosotros no damos razón a nuestros hijos de nuestra fe, como San Pedro nos dice en 1 Pedro 3:15, entonces alguien más afuera se lo va a dar, y no va a ser probablemente un católico. Por eso es importante nosotros esa responsabilidad de educar a nuestros hijos en la fe, para que mientras ellos vayan creciendo en estatura como el niño Jesús, también vayan creciendo en el conocimiento de Dios. Porque Dios dice por allá en Lucas 12:47-48, Lucas 12:48, a quien más se le ha dado, más se le va a exigir; a quien más se le ha confiado, más cuenta se le va a pedir de aquello. Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? Sucede que, como les comentaba, los niños siempre quieren saber de Dios, pero hay ciertos momentos como que se enamoran más de Dios y quieren saber más. Y a veces ahí es cuando tal vez ignorantemente los padres de familia dicen, no, mijito, vamos suave, cógele suave, easy, cógele con take it easy, dicen así, todavía estás pequeño. ¿Saben qué? Eso que querían ellos aprender, el mundo afuera, el diablo a través del mundo se lo va a presentar alguna otra cosa, y van a alejar su atención de lo que realmente quería. Gracias a papás y mamás que, por no tomarse el tiempo, por no estar tal vez capacitados, por no tener el tiempo para sentarse con ellos, hablar y explicarles, aclararles sus dudas, ayudarles a crecer en la fe, se van por otros lados. Yo he visto muchos. Conocí a un niño que me decía por algún tiempo que quería ser sacerdote. No tuvo el apoyo de su hogar,
Luego se fue detrás de las cosas del mundo. También conocí una niña que leía mucho la Biblia por comentarios como este que solo con eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ya me cansas. Se metió a otras cosas. Mis hermanos y hermanas, el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. El Señor oró por ellos, les impuso las manos. El Señor quiere tocar a nuestros niños en este día y de hoy en adelante. No seamos nosotros más bien esa piedra de tropiezo que hace caer que hace caer en la fe a nuestros niños. Dice en Mateo 18:6, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen una piedra de molino en el cuello y le echen al mar, antes que haga caer a uno de estos pequeños. Mis amados hermanos y hermanas, si queremos que nuestras siguientes generaciones sean cristianas, amen a Cristo, es necesario empezar sembrando en sus corazones la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice Lucas 8:11. Y ir mostrando nosotros con nuestras palabras y nuestro testimonio, nuestro obrar de cada día, que Cristo vive en nosotros. Pidámosle al Señor Jesús, como dice allá en 2 Corintios 3:2, y lo vamos a leer un momentico, lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 2 dice, os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no podía soportar, ni aún lo soportáis al presente. Siempre tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto a alimentarnos de lo que Dios nos quiere alimentar, que es su palabra, que nos ilumina. San Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual para a fin de que por ella crezcáis para la salvación. Otra vez, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación. Y vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Está aquí en sus Biblias. Y deleitémonos de lo que nos dice el Señor. Vamos a ver la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a leerla juntos. Dice la palabra de Dios. Y que desde niño conoces las sagradas letras, o sea, la Sagrada Escritura. ¿Desde cuándo tenemos nosotros que conocer y enseñar a nuestros hijos a conocer la palabra de Dios? Desde niño. Pero es que yo no creo, yo creo que a mi hijo le tiene que hacer bueno. Si queremos ser cristianos obedientes del Señor, hacemos como Él nos dice. Y dice, 2 Timoteo 3:15, y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría. Queremos que nuestros niños crezcan en conocimiento de Dios y tengan la sabiduría de Dios. Desde niños enseñémosles a amar y deleitar de la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Queremos que nuestros niños se salven, queremos que tengan la sabiduría de Dios, entonces desde niños enseñémosles a deleitar y a vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habita en cada uno de nuestros corazones con toda su riqueza. Que el Señor nos dé la gracia como dice en Santiago 1 del 21 al 22, de desechar todo lo malo de nuestra vida, de recibir su palabra con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Pidámosle también la intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos,
que intercedan por cada uno de nosotros, de nuestras familias y del mundo entero ante nuestro Señor Jesucristo, quien dé a todos según su santa voluntad, como dice 1 Juan 5:14, siempre teniendo la seguridad, como dice en Efesios 3:20, que Dios tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Debemos de siempre pedir el Espíritu Santo, que Dios nos quiere dar, como dice en Lucas 11:13, para que nos ayude a pedir aquello que no sabemos que pedir, aquello que nos conviene, aquello que es bueno para nuestra edificación y para nuestra salvación, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dice, como dice allí en 1 Corintios capítulo 16, del 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.